pregunta que nace cuando uno trata el tema de la disciplina es el tema de la autoridad. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia para tratar ciertas cosas y por qué hablamos de autoridad espiritual? Mi asistente. No sé qué toqué. Bien, y así que vamos a ver muy rápidamente algunas situaciones y vamos a ir aprendiendo cosas a medida que van pasando el tema, que les preparé un power para que no se me duerman, ¿sí? ¿Qué significa autoridad? Bueno, allí estamos, la segunda, la paso yo, bien. Autoridad es una potestad o facultad o poder, esto es del diccionario, o poder que tiene una persona sobre otra que está subordinada a ella, una persona que está revestida de algún poder o mando. ¿No? Esto es el concepto de autoridad que aparece en el diccionario. O sea que está relacionado con jerarquías. Hay alguien que está por encima de otro y que tiene autoridad sobre esa persona. Y la autoridad es la base de la responsabilidad. Responsabilidad quiere decir capacidad de responder. O sea que si alguien manda o alguien tiene autoridad, alguien tiene que responder. No es lo mismo que poder, porque el poder, aunque está muy relacionado con la autoridad, tiene que ver con una voluntad que se impone a otra y a veces a través de la fuerza. ¿Sí? No es lo mismo autoridad que poder. Sin embargo, la autoridad también tiene poder sobre las personas que están bajo su mando, vamos a decirlo así. La autoridad, en el concepto más clásico de autoridad, tiene que ver con legitimidad. Alguien que tiene legitimidad sobre otros. Se le reconoce autoridad, no necesariamente jerárquica, sino se le reconoce porque es legítima. Tiene que ver con esto de legitimidad, dignidad, calidad o excelencia de una persona. ¿Sí? Hay personas que tienen autoridad porque su persona, su capacidad, su conocimiento es legítimo y se le reconoce la autoridad, aunque muchas veces la autoridad de esa persona no es poderosa, no tiene un poder sobre las otras, sin embargo son autoridad para muchas personas. Entonces, ese es el concepto de autoridad. Y como contrapartida a la autoridad, para que haya autoridad, tiene que haber alguien que obedezca, ¿verdad? Sin obediencia no tiene sentido la autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el concepto de autoridad y el concepto de obediencia van de la mano. Bien. Existen dos tipos de autoridad, bien decía allí Emma al comienzo, una autoridad innata o también una autoridad llamada directa, una autoridad directa de alguien que tiene autoridad per se, por sí mismo. Y él decía que la máxima autoridad que existe es Dios, ¿verdad? La autoridad, dice la Biblia, y lo vamos a buscar en Hechos capítulo 1, verso 7, el Señor Jesucristo dijo una expresión que nosotros la repetimos muchas veces, que dice, en realidad la expresión es la de Mateo 28:20, un texto que aprendemos muy en el discipulado de bautismo, dice 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, está mal la cita, toda autoridad, dijo el Señor Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. No, esa es la autoridad máxima que existe. Cristo tiene toda autoridad. Cristo manifestó su autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre la misma palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El Sermón del Monte, él dijo, oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo,
y amplió las exigencias del Antiguo Testamento. Tiene autoridad sobre la palabra de Dios, tiene autoridad sobre los pecados, tiene autoridad sobre las criaturas, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad. En la tierra, Satanás tiene autoridad. Es una autoridad que la ganó, no era una autoridad que él la haya podido, perdón, se me pasó un, ¿sí? Ahí estamos. Es una usurpación de autoridad, porque Satanás le usurpó la autoridad al hombre, porque Dios había colocado al hombre como autoridad, pero cuando el diablo hace caer a Adán y a Eva, toma su lugar en este mundo, y hoy él es el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. ¿Tiene autoridad Satanás? Sí, tiene autoridad sobre este mundo. Pero dice la Biblia en Colosenses, capítulo 2, verso 15, que el Señor Jesucristo venció a Satanás y lo despojó de todos los documentos que tenía sobre nosotros y los clavó en la cruz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aún venció, despojó a Satanás, y también dice la Biblia que al final de todo, Cristo va a suprimir toda autoridad. 1 Corintios 15, 24, él habla del triunfo final del Señor Jesucristo cuando entregue toda autoridad al Padre. Hay una autoridad que le pertenece a Dios en forma directa, pero hay una autoridad delegada por parte de Dios. Dios sigue gobernando, pero lo hace a través de personas. Entonces les concede autoridad a esas personas. Dios gobierna a través de las personas, y las personas deberán responder a Dios por la forma en que lo hagan. ¿Sí? Entonces recordamos lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Pilatos. Le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te lo hubiera dado mi Padre. O sea que Pilatos, Hitler, Mussolini, Chávez, todos los peores gobernantes que se te puedan ocurrir, si querés nombrarlos en nuestro país también, que han hecho muchas cosas en contra de Dios, Dios las coloca en ese lugar para que tomen decisiones, y ellos deberán responder a Dios en su momento por la autoridad que le fue conferida. ¿Sí? Entonces allí tenemos la autoridad de Dios y la autoridad delegada por parte de Dios. Vamos a ver ejemplos de rebelión. ¿Qué es una rebelión? ¿A qué? Oposición a la autoridad. Una rebelión es una oposición a la autoridad. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. ¿Sí? Importante es esto último, ¿no? Cristo delega autoridades en personas, pero Cristo mismo, siendo Dios, creador de todas las cosas, soberano, que maneja todo el universo con la palabra de su poder, que sustenta las estrellas, las galaxias, las órbitas, ninguna de ellas choca entre sí porque hay un poder que los está sustentando, no desaparecen. Dice, Cristo, al venir a la tierra a hacerse hombre, se sometió a la autoridad. ¿De quiénes? De su papá y de su mamá, primero. Y luego a las autoridades religiosas. Y luego también a las autoridades civiles y políticas. El Señor Jesucristo nunca desafió la autoridad. Y aun cuando esa noche fue entregado y tenía enfrente al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le preguntaba, él guardaba silencio, respetuoso silencio, pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró a que diga si era el Mesías, al poner a Dios de por medio, el Señor Jesucristo le respondió y recibió una cachetada de parte de él y luego recibió azotes, ¿sí? Pero nunca faltó
a la autoridad que estaba impuesta sobre él. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Bien, la primera de todas las situaciones que vamos a ver es la caída de Adán y Eva. Ustedes ya conocen la historia, vamos a buscar Génesis 3 y Génesis 2, simplemente leer un versículo 2, porque son 5 imágenes que quiero mostrar del Antiguo Testamento, se nos va a ir el tiempo, me van a criticar mucho, entonces vamos a ir medio rápido con la lectura. Pero el versículo 16 del capítulo 2, dice Dios, mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dice el verso 6 del capítulo 3, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, ahí tenemos el primer caso de rebelión que está citado en la Biblia de los hombres, ¿no? Porque hubo un caso de rebelión anterior a eso, que fue el de Satanás. Bien, lo primero que vemos es que la caída del hombre se debió a la desobediencia. El mandamiento de Dios, un mandamiento positivo, en medio de todas las bondades de lo que podía hacer y de lo que podía disfrutar Adán, Dios coloca un árbol del cual él no podía comer. Y hay un mandamiento que le dice, no comerás porque el día que comas vas a morir. ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán? Lo estaba poniendo bajo autoridad. Porque todas las demás cosas estaban bajo la autoridad de Adán. Entonces Dios le dijo, para que sepas cómo conducirte como autoridad, yo te tengo que poner a vos también bajo autoridad. ¿Sí? Y ese es un principio bíblico. Dios puso a Adán bajo autoridad para ver si era capaz de cumplir y a su vez él ser autoridad. Todas las criaturas estaban bajo la autoridad de Adán. Adán tenía dominio sobre todas ellas, pero Adán estaba bajo autoridad de Dios. Y Eva estaba bajo la autoridad de Adán, porque Adán había sido creado primero. Por lo tanto, Eva debía tener su cabeza con Adán. ¿Y qué hizo Eva? Tomó su propia decisión, sin consultar. Vio que el árbol era lindo, que el fruto era bueno, vio, codició y tomó el triple y convidó, ¿sí? Así que ella actuó por propia iniciativa sin consultar a aquel que era su autoridad. No solamente desobedeció a Dios, sino que también desobedeció a Adán. Por lo tanto, aprendemos que toda obra debe hacerse en obediencia. Miren, muchas cosas podemos hacer, pero las cosas que podemos hacer las tenemos que hacer en obediencia, si no, no tiene ningún valor lo que hagamos. ¿Sí? Toda acción que tiene deficiencia en la obediencia es una rebelión. Toda acción que no está bajo autoridad es rebelión. Muchos hacen lo que quieren toda la vida y rehúsan hacer aquello que no les gusta. Y jamás reflexionan si están actuando en obediencia o no. Son las obras del yo y no las obras de Dios hechas en obediencia a Él. También aprendemos que lo bueno y lo malo están en las manos de Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Cuando comas vas a conocer el bien y el mal. Ahora, hasta ese momento no habían tenido problema con eso, porque tanto el bien como el mal estaban en Dios. Y Dios ordenaba y ellos cumplían. Ellos no tenían que buscar en sí mismos conocer el bien y el mal, porque el bien y el mal estaba conociendo a Dios. Así que al comer ellos del fruto prohibido, descubrieron una fuente de conocimiento separada de Dios. Es lo que le prometió la serpiente. Bueno, van a conocer el bien, pero ellos no precisaban esa fuente que tenía que ver con su razonamiento. Y a partir de ese momento los hombres tienen su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal, que no siempre o casi nunca
coincide con lo que dice Dios. Por lo tanto, los cristianos tienen que obedecer la autoridad. Lo veíamos hace tiempo cuando vimos la sujeción que Pedro les pedía a los cristianos en su carta. Los cristianos tenemos que obedecer la autoridad porque toda autoridad proviene de Dios. Y cuando entramos en contacto con la autoridad, sea el comisario, sea el referee en el partido, sea el director de la empresa, sea el director de tránsito, el que está en la calle, sea tu papá, cuando entramos en contacto con la autoridad, entramos en contacto con Dios. ¿Se acuerdan el centurión que le dijo al Señor, ordena y mi siervo sanará? El centurión sabía muy bien lo que era la autoridad, daba órdenes y otros cumplían. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender, de que hay alguien puesto sobre nosotros en autoridad para que nosotros obedezcamos. La primera lección que debemos aprender como obreros es la obediencia a la autoridad. Estamos bajo autoridad de hombres y tenemos también a personas bajo autoridad. Si el Señor Jesús se sujetó a otra persona, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿Saben qué? La autoridad está en todas partes. En todas partes hay alguien que está en autoridad y alguien que está puesto sobre nosotros. Si vas a la escuela, el preceptor, el director, la maestra. Si vas al trabajo, un supervisor, el jefe, el director, lo que sea. Si estás caminando por la calle, vas a encontrar a alguien que ordena el tránsito. En todos lados tenemos autoridades. Y lo que debemos aprender y debemos recobrar es la obediencia. Porque Dios quiere obediencia de sus hijos. No hay unidad en el cuerpo sin autoridad de la cabeza. Imagínense un cuerpo sin cabeza, donde cada miembro hace lo que quiere. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Podrían caminar? ¿Podrían alimentarse? ¿Podrían vestirse? ¿Podrían trabajar? No, porque cada uno hace lo que quiere. Por lo tanto, tiene que haber una autoridad y tiene que haber obediencia para que haya unidad dentro del cuerpo. ¿Estamos? Primer punto, entonces, tiene que ver con la caída de Adán y Eva, que se produjo por desobediencia, y aprendemos que toda obra debe hacerse en obediencia, que lo bueno y lo malo están en el conocimiento de Dios y no en nuestro razonamiento ni en lo que yo pienso o quiero, y que las decisiones tienen que ser siempre bajo autoridad. Hay otra historia, y está en Génesis también, capítulo 9, les invito a que busquen en sus Biblias. Después del diluvio, solo 8 personas salieron del arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y tenían por delante llenar la tierra nuevamente, una tierra que seguramente había cambiado su geografía, su geología, su morfología, seguramente habían aparecido montañas muy altas que antes no existían, los continentes seguramente se habían separado si es que alguna vez estuvieron juntos, un nuevo mundo al salir. Pero seguramente de algún lado vino una vid, o llevaban semillas para poder sembrarlas, y Noé una vez se emborrachó y perdió la dignidad en su carpa, estaba desnudo, seguramente es un espectáculo muy feo de ver, y dice que estaba descubierto en medio de su tienda, verso 21, y entró su hijo menor, Cam, y aparentemente su nieto, Canaán. Y dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y en vez de taparlo, en vez de cubrirlo, de actuar con amor y con humildad ante su papá,
fue y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Entonces sus dos hermanos, dice, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, verso 23, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando despierta Noé, maldijo a Cam y a Canaán, y dijo o predijo, profetizó, que sería siervo de sus hermanos, una profecía que se cumplió. ¿Qué pasó? La autoridad delegada fracasó. Noé era la autoridad máxima en la tierra. Noé cayó, Noé era cabeza de familia. Dios puso a toda la familia bajo autoridad de Noé, ¿sí? Y puso a Noé por cabeza de todo el mundo, porque de su descendencia habrían de llenar la tierra. Así que la conducta de Noé fue equivocada, él se equivocó, él falló. Pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar, pero aquel que es rebelde se deleita en ver los fracasos y las debilidades y los errores de quien tiene allí como cabeza. ¿Por qué? Porque su corazón es rebelde. Cuando Cam vio la conducta impropia de su papá, no tuvo vergüenza, no tuvo pesar, no pretendió cubrir la falta de su padre, sino que salió jocosa y livianamente a contárselo a sus hermanos mayores. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía un espíritu rebelde. Y los dos hermanos lo manejaron de otra manera la situación. O sea que el pecado o la falta de Noé fue una prueba para los tres hermanos. Una prueba para los tres hermanos, porque ello reveló quién era obediente y quién era rebelde. Y como la profecía después nos dice que aquel que no conoce la autoridad va a ser puesto bajo autoridad en las generaciones futuras. Porque de Cam nacen muchos pueblos que siempre estuvieron esclavizados. Así que tenemos allí el segundo ejemplo de rebeldía. Cuando el líder, cuando el anciano, cuando el papá, cuando el jefe se equivoca, cuando tiene errores, ¿qué pensás? ¿Te reís? ¿Se lo contás a los demás? ¿No? Es la dignidad de la autoridad que está puesta sobre ti la que tenés que respetar. Miren, hay algo que David siempre dijo, cuando tenía a Saúl a merced suya. Podría haberlo matado en la cueva. Y él dijo, no voy a tocar al ungido de Jehová. Reconoció la autoridad puesta sobre él. Un día le cortó el borde de su manto y le pesó. Imagínense si lo hubiera atravesado con una lanza, como le habían dicho los amigos de David. Este es el momento. Podés ser rey antes de tiempo. Matá a este usurpador. Y dice, no, a él lo escogió Dios. Está equivocado, pero yo no voy a levantar mi mano contra él. Tercer ejemplo de casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos al libro de Números, de Levítico, capítulo 10, versos 1 y 2. Allí tenemos la historia de dos hijos de Aarón. Se llamaban Nadab y Abiú. Eran los dos hijos mayores. Aarón tenía 4 hijos y Dios había escogido a Aarón para ser sacerdote de su pueblo. Él era el sumo sacerdote y los 4 hijos eran los sacerdotes que lo ayudaban. ¿Sí? Pero tenían funciones claramente definidas por Dios. Allí dice el versículo 10, capítulo 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron
delante de Jehová. Ellos eran sacerdotes. Ellos habían visto a su papá quemar incienso y ofrecer holocaustos. Ellos dijeron, pucha, esto también lo podemos hacer nosotros porque somos sacerdotes también. Pero ¿saben qué? Dios nunca pensó en que ellos podían actuar en forma independiente. Siempre los puso bajo autoridad. El sacerdote era Aarón y ellos eran los ayudantes. Por lo tanto, ellos tenían que obedecer las órdenes de su papá. Ellos, en el capítulo 9, le ayudaron a Aarón en todos los sacrificios, pero en el capítulo 10 los vemos tomando una iniciativa que Dios no había ordenado. Ellos pensaron que podían ofrecer sacrificios por sí mismos. Sirvieron sin haber recibido órdenes, ¿sí?, sin obedecer la autoridad. Y eso es fuego extraño para Dios. Ellos supusieron que podían hacer lo mismo que Aarón. Ellos pensaron que eran capaces de hacerlo, pero ellos no respetaron la autoridad. ¿Saben qué? Como dice allí, el servicio es iniciado por Dios. Es Dios quien le dijo a Aarón lo que tenía que hacer y que le dijo a los sacerdotes lo que tenían que hacer. El verdadero servicio es iniciado por Dios. El fuego extraño es el que se inicia en el hombre. Cuando el hombre sirve bajo las órdenes de la autoridad, Dios acepta ese servicio. Pero cuando el hombre decide servir por sí mismo, está dejando de lado su autoridad. Está hecho en el celo del hombre y puede terminar en la muerte. Muchos servicios dentro de la iglesia se pueden hacer que no están ni bajo conocimiento de los ancianos. Y no, yo disipulo a fulano, a mengano, a sultano, yo hago esto, me reúno, salgo, yo estoy... sí, pero ni sabíamos nosotros que lo hacían. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo servicio se inicia bajo autoridad y está iniciado por Dios. La obra de Dios implica coordinación bajo autoridad. Dios no quería que Nadab y Abiú actuaran solos, sino coordinados bajo la coordinación de Aarón. Aquel que levanta su cabeza en forma independiente está en rebeldía. Si él puede, porque yo también puedo hacerlo, está en rebelión. ¿Sí? Por lo tanto, todos los que están sujetos a la autoridad de Dios deberían estar sujetos a la autoridad delegada por Dios. Seguimos con otro ejemplo, Aarón y María. Vamos a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Tendríamos que leer todo el capítulo, pero aquí tenemos un problema de mujeres, podríamos decir. No. María no quería a su cuñada. La cuñada era una mujer cusita, una etíope, descendiente de estas otras líneas no semíticas. Y entonces, saben que Aarón y María eran mayores que Moisés, ¿no? Por lo tanto, en la familia, Aarón y María eran autoridad para Moisés dentro de la familia, porque aquel que nace primero es autoridad, como aquel que se convierte antes también es autoridad, con algunas consideraciones. ¿Estamos? Aarón y María podían darle órdenes en la casa a Moisés, pero cuando María se queja, dice... Solamente el versículo 1 dice que estaban enojados por la mujer de Moisés. De Moisés. Pero luego dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahí se metió con la obra de Dios. Ya no estaba con la familia, se metió con la obra de Dios. Y con la obra de Dios Moisés era autoridad de ellos. ¿Sí? Hay que diferenciar muchas veces esto,
cuando en la familia hay un anciano, cuando hay un líder, y muchas veces las cuestiones a veces se trasladan a la iglesia. Y entonces Aarón y María hablaron de Moisés y dice, y lo oyó Jehová. Moisés no sé si se enteró, ¿sí? Pero Dios sí se enteró. Y entonces Dios los trae y les da a conocer que Dios está enojado. Porque cuando ellos hablaron con la autoridad representativa, se estaban metiendo con Dios. En el llamamiento y la obra de Dios, ellos tenían que someterse a la autoridad de Moisés. ¿Moisés qué hizo? Nada. No protestó, no dijo nada, pero Dios sí obró. Moisés no tenía necesidad de someterse, de enojarse, ni de defenderse, porque Moisés estaba bajo la autoridad de Dios. Y entonces sale Dios a defender a Moisés. Porque las palabras rebeldes suben al cielo. Nosotros creemos que en el rinconcito donde estamos diciendo, en ese rinconcito donde podemos murmurar y chismear, de ahí no van a salir. Saben que esas palabras llegan al cielo y lo oyó Dios. Es terrible el tema de la murmuración. Ahora, lo importante es que la autoridad no la elige el hombre, la elige Dios. Porque María y Aarón podían tener razón en lo que decían, porque María había cantado una estrofa, un salmo, junto con Moisés, profetizaba, Aarón era el sacerdote, era el representante de los hombres ante Dios, así que sí, Dios hablaba a través de Aarón. Pero dice, no, yo cuando hable con usted va a ser una cosa, pero cuando hable con Moisés va a ser otra cosa. Yo con Moisés voy a hablar cara a cara. Cara a cara voy a hablar con Moisés. Y es interesante entonces cómo el castigo de Dios cae sobre María. Pero hay otra cosa que a veces nos olvidamos. Dice que la nube se fue del tabernáculo. No solamente cayó lepra sobre María, sino que la nube de la presencia de Dios se fue del tabernáculo. Así que la rebelión se muestra en lepra. Y tenemos que prestar muchísima atención a las palabras, hermanos, a las palabras, a la murmuración, a los chismes, a las injurias, porque esas palabras revelan un espíritu rebelde. Porque cuando yo estoy criticando a alguien, sobre todo si está puesto sobre autoridad, Dios las oye. Dios las oye. Y Dios envía lepra, ¿sí? Dios castiga. Muchos hablan de los ancianos, otros líderes de la iglesia en forma muy liviana y descuidada, sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta, no es la persona, es la dignidad del llamamiento, es la dignidad del puesto donde Dios lo ha colocado. Última. Y después cerramos. Último caso de rebelión en el Antiguo Testamento que vamos a ver. Este es un caso de rebelión colectivo. Capítulo 16 de Números. Números, capítulo 16, tendremos que leer hasta el versículo 40, pero vamos a leer los versículos primero. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat. Coat era uno de los hijos de Aarón, coatitas. Hijo de Coat, hijo de Leví, Datam y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová? Digo, ¿quién los puso a ustedes como autoridad? Allí estaba nuevamente la rebelión, ahora una rebelión colectiva. Coré era descendiente de Leví, perdón, no de Aarón, de Leví, que era uno de los, ¿sí? De Leví.
Coré tenía derechos al tabernáculo, Coré. Pero los otros, Datán y Abiram, eran descendientes de Rubén, de los dirigentes, podríamos decir, del pueblo, porque eran personas importantes. Y estos se juntaron con 250 más para rebelarse contra Moisés y Aarón y los atacaron en forma irrespetuosa. Aunque ellos hubieran tenido razón, ellos no pudieron ver la autoridad en Moisés. Ellos consideraron como un problema personal el asunto, como si no hubiera autoridad en el pueblo. Ahora, Moisés no se inmutó. Él sabía que estaba bajo autoridad y quién lo había colocado, ¿sí? Y dijo, vengan mañana. Habla con Coré y le pregunta, ¿no es poca cosa que Dios te haya dado el privilegio de servir en el tabernáculo? Y luego los llama a Datán y a Abiram, que eran rubenitas, y le dice, vengan que quiero hablar con ustedes. ¿Vieron que a veces hay que tratar de solucionar los problemas hablando? Bien, ellos dijeron, no vamos a ir, no te reconocemos como autoridad, no queremos saber nada con vos. Bueno, dice Moisés, vengan todos mañana, traigan un incensario, y yo voy a poner a Aarón acá y ustedes 250 con 250 incensarios, preséntense todos delante de Jehová y vamos a ver mañana qué dice Dios, a quién ha elegido. Y efectivamente, al día siguiente se presentan todos estos hombres con el incensario y Aarón con su incensario, todos ofreciendo incienso, y Dios se enoja contra todas esas personas y le pide al pueblo que se separen de ellos porque los va a destruir. Pero Moisés dice, hagamos una cosa, si como mueren estas personas, mueren todas las personas, sería una muerte común y corriente. Hagamos una cosa, le dice a Dios, que se abra la tierra y que estos todos con sus tiendas y sus familias desciendan vivos al Seol. Y Dios honró la palabra de Moisés y se abrió la tierra y tragó a los 250, a Datán, a Abiram y a Coré y a todos los hijos y a las casas y todo lo que tenían, ¿sí? Como si hubiera sido un terremoto muy localizado en ese lugar. Dios castigó al pueblo de esa manera. Dios eliminó la rebelión de su pueblo. ¿Por qué? Porque la rebelión es un principio infernal, porque el diablo es el inventor de la rebelión y Dios no permite la rebelión en medio de su pueblo. Pero ¿saben qué? El pueblo no aprendió. Y en el versículo 41 en adelante dice que al día siguiente toda la congregación se volvió a levantar contra ellos. Y dice, ustedes le dieron muerte al pueblo de Jehová. Y entonces aparece la gloria de Jehová. Y le dice a Moisés, le dice Jehová y a Aarón, apártense, porque voy a destruir a este pueblo. Los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y Moisés lo codea a Aarón y le dice, Aarón, agarrá el incensario, poné carbones del altar, poné incienso y corré, porque la muerte comenzó en el pueblo. Y Aarón tomó su incensario y salió corriendo y se puso en el medio. Y cuando Aarón se pone en el medio, la muerte detiene su marcha. Es Dios quien acepta frenar la muerte de todos esos rebeldes, pero ese día murieron 14.700 personas. Saben que la rebelión es contagiosa, ¿sí? El espíritu de rebelión es contagioso. Ellos seguían siendo muy rebeldes, afirmando que Moisés había dado muerte a sus dirigentes.
¿Saben qué? Los ojos humanos solo ven personas. Puede ser que cometan errores como Noé. Puede ser que tengan muchas faltas. Puede ser que se equivoquen, pero hay algo que tenés que aprender a ver y es la dignidad del que está puesto en autoridad. Puede ser tu papá en tu casa, tu esposo en tu matrimonio, tu jefe en el trabajo. ¿Sí? Ya hablamos de esto cuando hablamos de Pedro, sométase a toda autoridad. Bueno, eso lo dice Pablo. Pedro dice que no te conozcan por ser rebelde. ¿Sí? Sujétense a todas las autoridades, como lo hizo Jesús. Vamos a hablar más adelante probablemente de David, de Jesús, cómo él se sometió a la autoridad. Y me viene a la mente el episodio de la moneda, cuando le preguntan a Jesús si es lícito pagar el tributo. Y él dice, sí, a César dale lo que le corresponde, pero a Dios dale lo que le corresponde. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La autoridad es una prerrogativa de Dios. Dios tiene toda autoridad y Dios gobierna sobre el universo, pero también lo hace a través de las personas a las cuales Él ha puesto autoridad. Autoridad vamos a encontrar en todos lados, que te conozcan por la obediencia y no por la rebeldía. Que te conozcan por la obediencia, porque la obediencia es lo que agrada a Dios. Que el Señor nos bendiga.